Bien, comenzamos con el bloque segundo. Como lo anunciamos, está con nosotros el presidente del IPAUS, Rubén Bange. Rubén, buenas noches, gracias por venir. Gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Bien, varios temas, obviamente, para hablar, tema candente del IPAUS, pero antes vamos a mostrar un informe que lo que venimos hablando en los últimos 4 años aquí en Código TDF, cuando se veía venir lo que iba a pasar. Vemos el informe. La crisis del IPAUS se viene gestando desde hace mucho tiempo ante la mirada distraída de más de uno. Necesariamente necesita un financiamiento. Y el financiamiento se obtiene de diferentes formas. Y por supuesto, la necesidad de definir qué IPAUS queremos. Y eso el único que lo puede hacer o mejor es la legislatura. Cuando conformamos esta comisión 865, nuestra idea era que todos los actores nos podamos sentar en una mesa y definir qué es lo que tenemos que hacer con el IPAUS. Este tema está hoy vigente. Hoy, ayer y mañana va a estar vigente. Vamos a estar hablando del IPAUS. Lo venimos diciendo hace un par de años. Si se sigue por ese camino, va a terminar explotando. Algo hay que hacer. Este es el panorama al día de hoy de los regímenes jubilatorios vigentes en la provincia. A partir de este panorama es que se quiere dar la discusión. Son discusiones que hay que dar, que merecen ser dadas dentro del IPAUS y dentro de la legislatura también, y esto debe ser con el consentimiento no solo del sector estatal, sino también de la comunidad en su conjunto, que es en parte aportante al IPAUS, no hacia el sistema jubilatorio ni a la parte asistencial, pero sí sostiene con su aporte, con sus impuestos, al funcionamiento del IPAUS. El régimen debe ser cambiado en forma moderada, en forma adecuada, muy bien consensuada, con absolutamente todos los sectores. Es un régimen que en el tiempo ha sufrido por regímenes especiales, regímenes de privilegio, hay que decirlo claramente, entre otras cosas, distorsiones que hacen que hoy, económica y financieramente, no a largo plazo, sino en la foto que estamos hablando de hoy, devenga en un sistema que ya no se sustenta. Ay, pero Niquín, ¿qué onda el bajón? Ah, todo mal, Vika. Me falló la nona. Si es una masa la vieja. ¿Qué sé yo? Otra vez no le garparon la jubilación y no me puede ayudar con la compu. Posta que en vez de pedirle le voy a tener que prestar a la pobre, que encima anda de marcha en marcha. Lo dijimos hace 4 años, cuando hacíamos político, que el IPAUS iba a volar por el aire. Te lo dijimos, no se escuchó, lo reiteramos a lo largo de los años y lamentablemente parece que teníamos razón, porque hoy el IPAUS está más explosivo que nunca. Estamos aquí en el IPAUS, nos vinimos del canal hasta aquí para vivir in situ la situación, como vos decías, Belén, mostrar lo social. Aquí hay personas que hace 8 días, van a cumplir hoy, que se encuentran encadenadas a la espera de una solución. Día a día se va un poco desmejorando, ya es mucho tiempo el que llevamos acá adentro, y más cuando son en esos momentos que nosotros decimos, bueno, va a haber reunión de directorio, entonces como que las fuerzas te vuelven y uno tiene la esperanza que en esa reunión va a haber una solución. Hoy más que nunca con un tema muy importante y que importa a todos, como es la reforma previsional. Al no coincidir con el diagnóstico, muy difícilmente coincidamos con la solución que da ese diagnóstico, que es la reforma del sistema previsional. Lo importante es discutir la reforma del régimen jubilatorio, pero una reforma integral. Cuando hablamos de la sustentabilidad, también tenemos que plantearnos en qué tipo de sistema queremos. Si queremos realmente un sistema solidario o queremos cada cual defender su propia quintita. Vamos a estar con directores del IPAUS charlando. Va a estar con nosotros Néstor Ledesma y Gustavo García, directores por los activos, charlando con ellos, ¿no es cierto?, a ver qué pasa con este IPAUS que todos los días es tema de discusión, de problemas, de disgustos y de mucha, pero mucha preocupación. La premisa parte de cómo vamos a cobrar las deudas que tiene el gobierno de la provincia, los entes deudores. Esa situación es una situación muy preocupante, más aún por todo lo que conlleva el IPAUS y todas las deudas
que tienen los distintos organismos aportantes al sistema. Siempre va a haber un problema en el IPAUS. Si pagan los deudores, siempre va a haber un problema. Si uno tiene que pensar un IPAUS que tenga un futuro, indudablemente lo tenemos que pensar de otra manera, indudablemente lo tenemos que pensar optimizando los recursos que tenemos, que son escasos. Qué bárbaro, ¿no? El tiempo que pasó un compilado y acá llegamos. ¿Cuántas horas de noticias que no eran noticias? Porque la verdad que si nada se cambiaba, estaba escrito lo que iba a pasar y pasó, y por suerte al comienzo de este año se tomaron definiciones de fondo, una voluntad política de la gobernadora Bertone, acompañada por la legislatura, de hacerse cargo de nuestro sistema previsional, de garantizar por las próximas décadas que el sistema es sustentable, no solo para los actuales jubilados, sino para quienes ni siquiera hoy han ingresado a trabajar en el Estado. Y entonces creo que comenzamos a reescribir esta historia que es la que ustedes resumieron muy bien ahí. ¿Cuál es el balance de estos 6 meses de gestión? El balance es en lo previsional, que es lo que estamos hablando. Se han podido ir cumpliendo con los cronogramas que se establecieron. Recordamos que ayer nomás, a comienzo de año, previo a la sanción de las leyes, había 1.800 amparos presentados, que de haber prosperado con el inicio de la esfera judicial y no haberse tomado ninguna medida, había determinado que en el corto plazo un grupo de jubilados cobrasen todos los meses del quinto día hábil y un grupo no cobrase nunca más, porque la verdad que eso era lo que iba a suceder. Comenzamos con un esquema de pago en 5 tramos, estamos en 3 tramos que se van mejorando, con un sistema que no podemos tomar la foto del año pasado como la de cuando yo por ahí alguien escuche y dicen estamos igual que hace un año. No estamos igual porque los pagos son más regulares y no estamos igual porque solamente de diciembre a hoy hay 300 nuevas jubilaciones. Sobre 5.800 que había llegamos a 6.100, es un 5% más de jubilaciones y una proyección que sigue creciendo. Digo, una foto cortita, 2010-2016 de 3.000 a 6.000 jubilaciones. Cuando la cantidad de trabajadores es exactamente la misma y las jubilaciones se pagan con los aportes de trabajadores. Entonces, que hoy, con muchas más jubilaciones, se pueda seguir abonando las jubilaciones al 100%, se pueda programar el pago de los próximos meses, yo creo que es un paso adelante, cuando a su vez la reforma integral que se hizo del régimen se hizo muy progresiva. Porque salvo 25 inviernos, que la mayoría de los sindicatos en el momento de la sanción estaban en contra, este año el régimen sigue tal cual el año pasado. Y escalonadamente se va a llegar a un régimen totalmente sustentable dentro de los próximos 20 años. Entonces, esto va a provocar que durante los próximos años, sobre todo los primeros 2 o 3 años, siga habiendo un número de jubilaciones importante. En los últimos 3 años han sido más de 500 jubilaciones por año que se han incorporado al sistema. Y eso es lo que vamos a cubrir con los fondos provenientes de la ley de emergencia en el corto plazo y con la consolidación de deudas históricas, estas deudas de las que siempre hablamos y que nunca se pudo saldar. En el mediano plazo, esta consolidación de deudas es la que va a permitir cubrir el déficit hasta llegar a la sustentabilidad plena del sistema. Considerando que en materia previsional no ha cambiado mucho, como decías, es progresivo el cambio. Este año el único cambio es 25 inviernos. Claro. ¿Cuál es la ecuación financiera que cambió dentro del instituto que permite, por ejemplo, achicar el pago de los jubilados? Digo, a ver, por un lado, el aporte extraordinario que están realizando tanto trabajadores como jubilados es un aporte importante. Los pagos a cuenta de deudas, el Ejecutivo continúa tal cual establece la ley 1068, abonando las cuotas establecidas en el decreto 761 del 2013, que son alrededor de 8 millones por mes, unos 100 millones al año. A su vez, los municipios, mientras que estamos en proceso de consolidación, están abonando en su conjunto unos 13 millones de pesos por año. Y desde el mes de marzo ya entró en vigencia con la ley, pero con los pagos del mes de marzo, este incremento de la alícuota a la intermediación financiera, que no es al consumo, estas dudas, estas malas noticias que surgieron, que están ingresando en promedio 7,5 millones de pesos por mes. Digo, con todos estos fondos extraordinarios se están cubriendo las jubilaciones. Aún así, las proyecciones que tenemos es que con las nuevas jubilaciones que siguen en trámite, tenemos unas 300 jubilaciones otorgadas que aún no han renunciado, que eso es mañana, pasado, puede llegar la novedad que pasan a estar jubilados, y unos 500 expedientes en trámite. Nosotros estimamos que a diciembre del 2017, aún con todo este conjunto de normas, el déficit va a terminar siendo de más de 20 millones de pesos, por lo cual lo importante es en los próximos meses, ni bien inicia el segundo semestre, finalizar con el Tribunal de Cuentas la consolidación de deudas, establecer los programas de pago con el Ejecutivo, los distintos organismos, los municipios, los entes descentralizados, y con eso garantizar que vamos a ir cubriendo el déficit de los próximos 2 o 3 años hasta que el sistema de a poco comience a achicarlo. Ya no sería de 8 millones el pago, perdón, sería mayor el compromiso de pago. Eso va a depender de lo que se establezca. Hay que tener en cuenta también que en lo que es el Poder Ejecutivo, la mayor deuda es asistencial.
¿sí? Hoy lo que está pagando cuenta se toma íntegramente para el sistema previsional. En el medio también tenemos el fideicomiso por los 208 millones de dólares del siglo pasado, que eso se está poniendo en marcha, está trabajando el Banco de Tierra del Fuego junto con el IPB, Economía buscando financiamiento. No estamos en el mejor momento para emitir una emisión en dólares. Entendemos que en los próximos meses esta situación va a mejorar y eso va a lo que va a permitir del mediano a largo plazo cubrir este déficit. O sea, el Fondo Solidario, tan duro para los trabajadores, ha dado buenos resultados. Sí, por supuesto. A ver, y también tengamos presente que del lado de los pasivos solamente el 20% de los jubilados son los que están alcanzados por el Fondo Solidario. El 80% no está incluido porque está en los haberes de más de 40.000 pesos. Y la razón que tiene esto tiene que ver con que hubo modificaciones del sistema previsional que lleva los requisitos de acceso a requisitos más normales. Teníamos en algunos casos desvíos muy grandes y entonces también se entendió que era justo que aquellas personas que habían podido ingresar a una jubilación con muchos menos años de aporte, con muchos menos años de edad, solo durante el tiempo de la emergencia tuvieran que hacer un aporte adicional para un sistema que es solidario. Digo, es tan solidario que las jubilaciones más altas son pagadas por cientos de trabajadores de las categorías más bajas. Digo, de eso se trata un sistema solidario. ¿Cuánto recaudan con el Fondo Solidario? El promedio del sueldo del Fondo Solidario son unos 17 millones de pesos por mes. Así todo, el primer cuatrimestre, te tiro números muy gruesos, pero de no haber existido la ley 1068, el primer cuatrimestre hubiera cerrado con un déficit de más de 80 millones de pesos. Con todos los artículos de la ley de emergencia, estamos 14 millones de pesos abajo, los primeros 4 meses, que se cubrieron en parte con el pago de deudas. Y a su vez, con esto que yo entiendo también generó molestias, que fue que el 82% se mantuvo y solo durante la emergencia se actualiza 2 veces al año. Eso quiere decir que aumentos que hubo en marzo, en abril, los jubilados a partir de julio los cobran y cobran el 82% del haber que tenga el trabajador activo en julio. O sea, no es otro haber. Y una vez que salgamos de la emergencia, la actualización vuelve a ser exactamente mes a mes, como fue siempre en Tierra del Fuego. Tema previsional es el que estábamos hablando. ¿Qué pasa con lo asistencial? ¿Cuál es la situación del instituto? La situación es compleja, es difícil definir los motivos. Yo creo que quizás los últimos años la ausencia de recursos fue la excusa para que un montón de cosas que no funcionaran, uno entendieran que eran por falta de recursos. Yo me he asombrado de, por decir, lo oxidado que están algunos circuitos administrativos en el interno y la naturalidad con la que, bueno, se demoró un expediente. Y ese expediente es un prestador, es una vida, es una derivación. Se está trabajando, los meses de marzo y abril fueron muy complejos porque dentro del IPAUS el área asistencial fue donde más se sintió el conflicto con el sector de los trabajadores. Creo que hubo incertidumbre, creo que hubo mala comunicación desde algunos sectores intencional que generó malestar con cuestiones que no eran ciertas, fantasmas que no estaban. Creo que están las herramientas para mejorar, no hay problemas de recursos en el día a día, la tesorería no hay un día que no pueda pagar un expediente, al contrario, si no se pagan los expedientes es porque no llegan, aun cuando en la ecuación presupuestaria, cuando uno la analiza de acá a fin de año, presupuestariamente vamos a llegar con lo justo, porque lo cierto es que la obra social se nutre de aportes y contribuciones, producto de la situación económica, los salarios, los incrementos han tenido cierto límite y algunos prestadores que tenían aumentos ya acordados desde el año pasado que impactaban en esto, eso pegó muy fuerte en el gasto. Y a su vez, un tema que me preocupa y que lo converso internamente es el costo de funcionamiento de la obra social está en cerca del 20%. O sea, cada 100 pesos que pone el afiliado, 20 lo consumimos internamente en nuestros salarios. En mantener la estructura del En mantener la estructura, en mantener la estructura. La nueva ley establece un límite del 9% en los gastos operativos. Hoy estamos lejos de eso. Lo que hay que hacer es hacer más rentable otros sectores. El sector farmacia, que es uno de los puntos donde se podrían generar mayor rentabilidad, es cierto lo que me plantea, hasta el año pasado, producto de la falta de recursos, había corte con los proveedores, con lo cual no hubiera ni quien cotizara. Este año, si bien yo creo que el afiliado todavía no ha visto un gran cambio, porque se trabajó principalmente con los medicamentos crónicos, que son los de mayor costo, y que mayor costo tienen al IPAUS y los paga afuera, en el transcurso de 5 meses se realizaron más de 200 pedidos, y según nos informaba la gente de la unidad de farmacia, tenemos la cuenta corriente habilitada con todos los prestadores y estamos bastante al día con los pagos, lo cual ha empezado a generar confianza nuevamente. Pero ¿cómo está la atención con los afiliados? Yo no estoy conforme, como no lo estaría como afiliado. Digo, creo que en eso hay mucho por trabajar. Quizás también es cierto que el afiliado que es bien tratado no te lo cuenta, ¿no es cierto? Pero todos, en una ciudad chica, nos conocemos todos
y es muy común que cuestiones muy simples uno se entere por un conocido, un amigo, que no fueron resueltas. En eso hay mucho que trabajar. Hemos hecho un convenio con la Universidad de Tierra del Fuego y está firmando esta semana con la Universidad Tecnológica Nacional para bajar apoyo en capacitaciones internas, tanto en cuestiones de auditoría y para cerrar cuestiones de muy larga data, para que tengan una idea. El IPAUS, donde ciertos sectores siempre hablaban de reclamar el pago de deudas, hay cuestiones no resueltas del año 2002, 2003, 2008, de débitos que habría que haber aplicado a prestadores, que se judicializaron, que no se aplicaron, y que hoy estamos con un convenio de la universidad para revisar más de 150 cajas de expedientes y determinar de esos montos qué es lo que habría que aplicar y poder aplicarlo finalmente. ¿Con todas las fallas administrativas? Más allá de hoy la foto es que estamos gestionando el pasado en un montón de cuestiones. En un montón de cuestiones en la Orsera, cerrando expedientes de fondos no rendidos años 2008, 2009, 2010. No estamos hablando de diciembre. Creo que hay un montón de trabajadores que tienen un alto compromiso, quizás no tuvieron las herramientas y que también estuvieron sujetos a un directorio de corro las personas. Pero la verdad que creo que no era lógico tener algo ejecutivo como una obra social sujeto a decisiones ejecutivas en una mesa conformada por sectores muy disímiles, donde la verdad que lo que había eran cuestiones hasta políticas de los sectores en las que estaban ahí y lo que no se resolvían eran cuestiones de salud. ¿Y cómo está eso ahora? ¿Cómo está la relación en el directorio? Porque el año pasado lo veíamos y a principios de este año que se sacaban chispas. Fue muy complejo los primeros 4 o 5 meses. El último tiempo hemos llegado a ciertos acuerdos en cuestiones básicas. Hemos tratado de blindar. A ver, estos temas no pueden estar teñidos de miradas políticas ideológicas. Le he planteado a ustedes sigan trabajando por lo que tienen que trabajar políticamente, pero dentro del instituto tenemos que resolver los problemas de los afiliados. Cuando aparte los propios trabajadores del IPAUS son beneficiarios directos del IPAUS. El IPAUS no trabaja para otro que no sea para el trabajador del Estado. Yo soy optimista que se va a apoyar al 10 de diciembre entregando 2 instituciones un poco mejor que como estaban, un poco mejor en funcionamiento y luego habrá que continuar en la obra social con una tarea muy grande. ¿Habrá elecciones el 10 de diciembre? Porque hay pedido... Las elecciones tienen que ser, según la ley, 120 días antes. Los sindicatos han pedido que sean luego del estudio actuarial. La verdad que no participé en la última mesa técnica, no sé cómo lo plantean hacer porque por los tiempos electorales no darían. Pero también digo, acá están los contrasentidos. Sectores sindicales que siempre hablan de la representación de la minoría, las propuestas al año pasado era eliminar el sistema DON de la elección en los sindicatos. Lo cual creo que demuestra que no era bueno un cuerpo colegiado para cuestiones ejecutivas. Me parece que eso fue un error. ¿Se salva el IPAUS? Sí, por supuesto, por supuesto. En eso... se salva el IPAUS si ponemos el IPAUS por encima de los individuos. Y eso fue lo que se puso en la gestión. Y este conjunto de leyes en lo previsional, si hubiera habido una mirada mezquina de Rosana Bertone pensando en 4 años, con medidas más acotadas se hubiera llegado a 4 años. Lo que se planteó es, esto tiene que trascender muchas gestiones. No puede ser que la noticia sea permanentemente el pago de jubilaciones cuando sabemos que era imposible, que era una mentira que nos manteníamos, porque siempre había alguien que estaba cerca de cruzar ese puentecito de plata. Y la verdad que lo que no miraba es que una vez que lo cruzaba iba a quedar indefenso porque era insostenible lo que venía atrás. Estamos hablando que este mes para pagar en junio sueldo y aguinaldo son casi 300 millones de pesos para 6.000 jubilados. Pon esos números en términos de cualquier municipio del resto del país y un intendente mira con unos ojos enormes de la cantidad de obras que haría. Entonces, cuando se plantean buscar recursos, por primera vez en la historia de Tierra del Fuego, se está alimentando un sistema contributivo con recursos no contributivos. Los ingresos brutos de la intermediación financiera no son aportes y contribuciones, y se destinaron. Lo que se había planteado en la 1075, que era el 40% del excedente del impuesto inmobiliario, iba a ir al IPAUS. El IPAUS perdió casi 100 millones de pesos con eso. Hoy, por estas cuestiones que no se cerraron políticamente, el municipio siguió con el cobro, vamos a pagar el mismo impuesto y el IPAUS no va a recibir ningún peso. Y se habían propuesto medidas, esto era que por 4 años, que es el corto plazo en el cual necesitamos que la ley comience a levantar lentamente la edad y empezar a achicar el déficit, parte se iba a cubrir con estos recursos extraordinarios de tipo contributivo, no contributivo. Bien, Rubén, te agradecemos. Perdón, una última. ¿Qué pasa con el aguinaldo? El aguinaldo no tenemos fecha, estamos dependiendo del cronograma que establezca también el Ejecutivo, porque tengamos en cuenta que nosotros pagamos las jubilaciones una vez que están los aportes de los pagos anteriores. Lo que hemos hablado con el ministro Labroca, él entiende que en los próximos días va a estar ya el anuncio formal. Y una vez que nosotros no estamos tratando de generar expectativas falsas. Incluso con el cronograma de pago, si se adelantó un día, lo anunciamos ese día.
porque cuando adelantamos un día el primer tramo, empezaron a llamar a ver si el segundo tramo se adelantaba, ¿no? Y la verdad que estamos con los recursos con lo justo. Bien, estaremos seguramente antes de fin de año de nuevo con vos a ver cómo avanza todo esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar aquí con legisladores hablando, bueno, de la normalización de la legislatura. Ya venimos, estás en Código TDF en vivo y en directo para toda la provincia.